¿Cómo están? Buenas noches con todos. Mil disculpas del atraso del día de hoy. Tuve un inconveniente por un pacientito a última hora que tuve que atender una emergencia. Necesito saber si me escuchan, por favor. Sí, se le ha escuchado. Ya, Sí, se lo muchas escucha, doctor. gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema dentro del área de emergencias pediátricas acerca de las enfermedades de síntomas nefrourológicos que se presentan dentro de esta edad. Vamos a hablar, hacer hincapié acerca de la hematuria, la proteinuria, acerca de la disuria y de la infección urinaria. Hay que tomar bastante en cuenta que son síntomas que son muy frecuentes que van a llegar a nuestra área de emergencias pediátricas en las cuales nosotros debemos correlacionar, saber qué exámenes vamos a solicitar, qué estudios son necesarios, cuándo necesitamos derivar, cuándo tenemos hospitalizar, cuándo vamos a dar un tratamiento meramente ambulatorio. Es bien importante, tenemos que seguir todas estas pautas a fin de que nos pueda ayudar en la toma de decisiones dentro de la área de urgencias pediátricas. Vamos a empezar primero hablando sobre la hematuria. Así tenemos que la hematuria se considera, como su nombre le dice, la presencia normal tenemos de hematis en la orina, que son procedentes del riñón o de las vías urinarias, ya sea visible a simple vista o aparece solamente en el examen de orina. Siempre nosotros tenemos que estar presente en esto que hay la hematuria macroscópica, tenemos y la hematuria microscópica. Esto generalmente es un motivo de consulta muy frecuente, tenemos en el área de urgencias. En la gran mayoría de las enfermedades que afectan al aparato urinario, pueden cursar en algún momento con algún grado de hematuria. Eso es bien importante saber. Es la principal manifestación de la enfermedad renal en las vías urinarias, tanto en adultos como en niños, y cada caso se debe orientar según la causa sobre la base de una historia clínica y un examen físico adecuado con el fin de evitar exámenes innecesarios. ¿Cómo se lo clasifica? Dentro de esto existen múltiples clasificaciones. Uno es de acuerdo, tenemos a la visibilidad, si es visible o no. Macroscópica, es decir, se ve a simple vista, se confirma con la tira reactiva. Y microscópica es cuando es excreción de cicloglóbulos por rojo por campo, que no se visualiza, pero se lo puede diagnosticar mediante laboratorio. Eso es bien importante. Ahora, yendo a la parte del laboratorio, tenemos que microscópicamente es aquella que presenta más de 5 por campo centrifugado o 5 por microlitro no centrifugado. Y la macroscópica es aquella que tiene más de 1 ml de sangre por litro de orina y más de 5.000 eritrocitos por microlitro. De acuerdo al tiempo en que se presenta, se denomina inicial cuando es sangrado al inicio del chorro miccional, generalmente es de tipo uretral, hablando en la parte de niños, terminal al final de la micción, goteo sanguinolento, cuello vesical, y cuando es total, es decir, a lo largo de toda la infección, es decir, abarca el riñón, tracto urinario superior y tenemos la vejiga. De acuerdo, tenemos también al tiempo, se habla también de un tipo de hematuria, tenemos persistente y otra transitoria. El persistente es aquella que se encuentra 6 meses después de la primera determinación o cuando persisten al menos 3 muestras de orina consecutivas y separadas entre 2 a 4 semanas. Y la transitoria es una muestra más bien aislada, inferior a 6 meses. También se le acuerda al sitio glomerular cuando el origen está en el mismo glomérulo renal, es parda oscura, y extraglomerular tenemos en el riñón vía urinaria de color rojizo. De acuerdo a la sintomatología, también se clasifica en sintomática y asintomática. La epidemiología, la microscópica es la más frecuente, se va a presentar en los escolares un 4% en una sola muestra y 5% en muestras repetidas. La macroscópica es menos frecuente, uno de 3 de cada 1.000 niños. Hay hematurias aisladas de 0,5 a 2%, dentro de los 6 a 12 años puede presentar el 0,4%. Y hay una tasa de desaparición total de un 30%. Dentro de la evaluación es bien importante saber si es una hematuria real o ficticia, si es manifestación o no de enfermedad renal, si es de vía urinaria alto-baja o es transitoria o permanente.
Dentro de las hematuриas falsas hay que siempre tenemos ver si no está relacionada con alimentos. El más frecuente aquí tenemos la remolacha, el amor. En los fármacos, medicamentos que pueden darnos unas falsas hematurias, aquí tenemos la nitrofurantoína, las sulfas, las más frecuentes. Infección urinaria tenemos aquí por Serratia marcescens y cristales de ácido úrico, sobre todo esto en los pañales de los recién nacidos. Esto es transitorio cuando se presentan los recién nacidos. En los pigmentos, más bien la hemoglobina por una hemólisis, la mioglobinuria, la bilirrubina y la melanina. Y enfermedades metabólicas, la más frecuente aquí es la porfirinuria y la captonuria. También puede haber en la metahemoglobinuria y en la tirosinosis. Así tenemos que el glomerular, como ya hablamos, es propiamente de glomérulo, pero extraglomerular podemos tener intersticial, en tracto urinario, vascular, vesical y uretral. ¿Por qué se da prácticamente esto? La hematuria glomerular es por daño en la membrana basal. Esto puede ser dado por procesos agudos o procesos crónicos o de efectos hereditarios que ya vamos a hablar. En la hematuria glomerular el color generalmente es oscuro. Aquí hay presencia en toda la micción, es indolor y sin coágulos y hay una proteinuria más de 500 miligramos por día. En la extraglomerular, en cambio, es rojo brillante al inicio de la micción, principalmente síntomas inespecíficos, puede haber coágulos y la proteinuria no debe ser mayor a 2 positivos, que vamos a hablar de 100 miligramos por decilitro. Dentro de la hematuria glomerular, cabe indicar la más frecuente, la glomerulonefritis. Tenemos postinfecciosa, tenemos aguda, esa es la más frecuente. Luego tenemos la glomerulonefritis membrano, tenemos proliferativa, la púrpura de Nochon-Lane, la nefropatía por IgA, las anomalías anatómicas dentro del propio aparato renal, los tumores del trauma, la anemia falciforme y vasculares. De acuerdo al grupo de edad, esto es más importante. En el recién nacido siempre relacionado con anomalías congénitas, la necrosis tubular y desórdenes vasculares. Sin embargo, ya se ve que en lactantes y preescolares denominan la trombosis de trombosis de la vena renal, el síndrome hemolítico urémico, las infecciones urinarias. Y aquí va en parte la frecuencia de aumentada tenemos de tumor, tenemos de Wilms. En los escolares, la glomerulonefritis aguda, la cistitis hemorrágica, el trauma, la púrpura de Nochon-Lane. Y en adolescentes tenemos ahí con la menstruación, el trauma, la glomerulonefritis aguda, el lupus, la púrpura igual de Nochon-Lane, la nefropatía por IgA, la hipercalciuria y la hematuria benigna familiar. Es así que dentro de esta etiología tenemos de los pacientes, se ha dividido prácticamente en varios grupos. Dentro de esta tenemos las causas que son propiamente glomerulares y las causas tenemos extraglomerulares, las cuales se han clasificado. Así tenemos que dentro de esto tenemos en la causa glomerular, se han dividido en subgrupos la parte infecciosa, que es la más frecuente, y tenemos la glomerulitis aguda postinfecciosa, y otras secundarias como son endocarditis, hepatitis del VIH y la nefritis de Schum. Dentro de las primarias, ahí está en predominancia la nefropatía por IgA y las glomerulonefritis con sus variedades. En la parte sistémica, no a olvidarse, tenemos de la nefropatía purpúrica y el síndrome hemolítico urémico, el lupus eritematoso, la nefropatía diabética, la amiloidosis y menos frecuente la panarteritis nodosa, el síndrome de Goodpasture. Y la incidencia familiar, que vamos a hablar, el síndrome de Alford, nefropatías hereditarias de nefropatía por membrana basal fina. Dentro de la hematuria tenemos extraglomerular. Aquí es bien importante, tenemos hablar acerca de las partes renales. En esta tenemos la nefritis y la nefropatía, tenemos intersticial. Aquí tenemos las causas infecciosas, tenemos metabólicas, tóxicas, necrosis tubular. Las enfermedades quísticas tenemos renales, es bien importante. Tenemos de patologías vasculares como la trombosis de vasos renales, malformaciones, el rasgo drepanocítico, los traumatismos, los tumores, como hablamos de Lewin y de nefroma mesoblástico. En la parte extrarrenal, aquí la infección de vías urinarias. Luego tenemos trastornos como hipercalciuria, hiperuricosuria, las malformaciones urinarias, la uropatía obstructiva, el reflujo vesicular, la litiasis, traumatismos, fármacos, tumores como el rabdomiosarcoma, las coagulopatías, las malformaciones vasculares, y también hay una causa que es inducida por hematuria, tenemos por ejercicio. Eso es bien importante, tenemos de hablar. Ahora, hablando de todo sobre la etiología, de acuerdo, tenemos a la visibilidad, tenemos que la parte macroscópica está relacionada siempre, tenemos a la infección de vías urinarias,
Hay irritaciones del área perineal o el traumatismo. Menos frecuentemente aquí estamos relacionados a la hipercalciuria, nefrolitiasis, tenemos glomerulonefritis postinfecciosa, nefropatía por IgA, tumor de Wilms, la cistitis hemorrágica inducida por fármacos. En cambio que la microscópica puede ser secundaria a procesos banales como graves. Aquí tenemos la transitoria, entre las cuales se encuentra, tenemos la infección de vías urinarias, traumatismo, fiebre, ejercicio, y la persistente, en cambio, tenemos hipercalciuria, la glomerulopatía y el síndrome de cascanueces. Dentro de la evaluación diagnóstica es bien importante una historia clínica. Aquí voy a describir brevemente qué debemos hacer. La anamnesis es bien importante, las características de la orina, ver cómo está la coloración, presencia o no de coágulos, si se relaciona o no con la micción y la duración. Debemos ver las circunstancias acompañantes. ¿A qué me refiero? Si hay algún evento que pudo haber precipitado, en este caso traumatismos abdominales, lumbares, si hay síndrome miccional, ejercicio previo, si hay la ingesta de fármacos, si tenemos abuso de lácteos, si hay infecciones respiratorias o dérmicas, eso es bien importante. Dentro de los antecedentes personales, hablar de dónde procede el paciente, si tuvo antecedentes de trombosis venosa renal, antecedentes tenemos nefrourológicos, es bien importante, si hay enfermedades quísticas renales, si el paciente tiene discapacidad auditiva, si el paciente ha realizado ejercicio intenso. También es importante ver si tiene alguna cardiopatía congénita de base y si utiliza fármacos. Dentro de esto también es bien importante los antecedentes familiares. Hay que sobre todo saber si hay otros pacientes dentro de la familia que se han presentado hematuria, tenemos sin progresión de enfermedad renal crónica terminal, si hay una nefropatía de membranas finas, hematuria que haya progresado esta enfermedad renal, donde haya pérdida auditiva, ahí estamos hablando del síndrome de Alport, y otras como tenemos la oxalosis, la hipercalciuria, la cistinuria y la nefropatía por IgA. No olvidarse siempre de las coagulopatías como una causa y de las hemoglobinopatías. La anamnesis, como siempre yo sé decir, debe realizarse siempre completa, siempre debe estar apoyado de los antecedentes, del examen físico. En el caso de los pequeños también tenemos que es bien importante la información que nos dan los padres, hermanos, es bien importante siempre realizar los estudios pertinentes. Dentro de los exámenes de laboratorio, bien importante darle nosotros a tener esta hematuria es fundamental. Siempre antes de empezar y todo hacer estos exámenes, siempre tomar los síntomas, los signos, la exploración física. En la piel no olvidarse de ver si existe algún edema, importante si hay exantemas que nos podrían orientar a una púrpura de Nochelet, vasculitis, coagulopatías, si hay palidez, por ejemplo, en la anemia falciforme, en el síndrome hemolítico urémico, ver si hay masas o no en abdomen, ver si existe globo vesical, si hay dolor lumbar o abdominal, en los genitales ver cómo está el meato uretral, el chorro miccional, cómo se le mira, en el músculo esquelético si hay, ver si hay artritis, artrosis, a ver si hay sobre todo hematomas, sobre todo pensando en una rhabdomiolisis o emisión de mioglobina tenemos en la orina. Así que una vez hecho y confirmado la hematuria, hay que hacer todo lo necesario para diagnosticarle. Dentro de eso tenemos los exámenes de laboratorio, así tenemos la parte de la hematuria, tenemos intraglomerular o glomerularmente propiamente dicha, que hay que pedir los exámenes, biometría, reactantes de fase aguda, exudado faríngeo, sospecha de glomerulonefritis, solicitar anticuerpos antinucleares, ANCA, inmunoglobulina, complemento, la anti-DNA, la serología viral. Dentro del estudio inmunológico, no olvidarse los anticuerpos anti-DNA, antimembrana basal, anticuerpos de streptolicina, C3, C4, CH50, inmunoglobulinas. Siempre pedir serología para hepatitis B y C, VIH. En la parte de extraglomerular, más que todo aquí es importante el urocultivo, ¿sí? La cuantificación de calcio tenemos en la orina es bien importante. Siempre hay que calcular el índice de calcio, creatinina o calciuria en 24 horas. También pueden existir otros factores predisponentes a litiasis con hematuria, en el cual debe estar incluido en el estudio uricosuria, citraturia, fosfaturia, oxaluria. Necesario hacer exámenes de imagen, ultrasonido, radiografía, abdomen, tomografía, eso es bien importante. La ecografía en sí es la de elección sobre todo porque es de gran utilidad, no hay agresividad y el costo es relativamente un poco bajo.
La radiografía no nos va a aportar muchos datos, sin embargo, es muy buena, sobre todo en el caso de calcificaciones. Pero tenemos otros estudios como la tomografía y la resonancia, que se indicarán de acuerdo previamente a los hallazgos ecográficos que se tengan previamente. Eso es bien importante saberlo y todo en el momento de realizar. Algo bien importante dentro de todo esto que hemos referido y todo es acerca del interrogatorio, es decir, nunca olvidarse de hacer el interrogatorio, bien importante. No olvidarse de pequeños síntomas, signos, si toma medicación, los antecedentes que ya hemos hablado, el examen físico, lo que vamos a encontrar dentro de esto. Y algo que bien importante es, sobre todo cuando hay estas hematuриas microscópicas aisladas, hay que ver sobre todo los antecedentes. A veces uno obvia el antecedente familiar. Ahí tenemos nefropatías familiares benignas. Ya hablamos de la nefritis de Alport. Aquí es bien importante sobre todo ver un examen físico adecuado. Y a encontrar también causas raras que pueden ser los fármacos, como les decía, las coagulopatías, nunca olvidarse las refusiones de las uniones ureteropélvicas, la glomerulosclerosis, la glomerulonefritis. Siempre relacionar a las enfermedades que pueden estar como el lupus, malformaciones vasculares, tuberculosis, neoplasia. De todo lo que les he resumido, hay un algoritmo bien importante de la Asociación Española de Pediatría que fue publicado en el año 2014. Es un algoritmo de actuación para la evaluación práctica de la hematuria. Entre todo tenemos que nosotros hacer sobre todo la tira de orina, hacemos un estudio microscópico, hacemos la anamnesis y tenemos la exploración. Vemos si es una enfermedad sistémica, si está ausente, tenemos o presente. Localizamos si es una hematuria, tenemos extraglomerular o glomerular. Si es extraglomerular, hacemos un orocultivo, el índice calcio-creatinina, estudios es la ecografía renal y vesical, si es normal. Pensamos en infección de vías urinarias, hipercalciuria, uricosúria, traumatismos, desfuerzo, fármacos. En cambio, si nosotros tenemos que ecografía renal y vesical es anormal, más bien no, tenemos que hacer estudios ya adicionales, cistoscopía, gammagrafía, orograma escritor, cistoretrografía misional, sobre todo para descartar uropatías, malformaciones, litiasis, poliquistosis, traumatismos tenemos y tumores. Eso es bien importante. Ahora, dentro de esto también es importante si la localización de la hematuria es glomerular, los exámenes que ya hemos referido. Pero cuando hay una enfermedad sistémica tenemos presente, es bien importante sobre todo ver si se trata de una glomerulía, una enfermedad no glomerular. Dentro de la glomerulopatía, la más frecuente es la nefropatía lúpica. Tenemos cuando no es glomerular, aquí estamos hablando dentro del grupo pediátrico, el síndrome hemolítico urémico. No olvidar la coagulopatía, trombocitopenias. Hay que ver cómo están los factores del complemento, cómo está ese estrés, si está normal. Hay que ver antecedentes familiares, si lo hay, síndrome de Alport, la nefropatía de membrana basal fina. Si no lo hay, una nefropatía por IgA, una glomerulosclerosis focal y segmentaria. No hay que descartar tampoco el Alport, porque puede ser que hubo generaciones anteriores, o sea, de presentación inicial. Cuando hay un C3 más bien disminuido, la glomerulonefritis postinfecciosa, la membrana proliferativa, la nefritis lúpica y la nefritis tenemos de Schum. Eso es importante dentro de esto. Dentro de los estudios específicos de laboratorio, ahí tenemos la cinta reactiva, lo menos costoso, el uroanálisis, la morfología de los eritrocitos y tenemos la biopsia renal. Las cintas reactivas van a detectar concentraciones bajas de hemoglobina desde 5 a 20 eritrocitos, estamos hablando de 0.015 miligramos por decilitro. Cambia generalmente de color amarillo, verde moteado o azul oscuro. Se lee a los 30 segundos, es bien importante el uroanálisis. Aquí va a ver el sedimento urinario. No eritrocitos, leucocitos, cilindros y cristales. Define si es real o ficticia. Es como más o menos se cataloga como una biopsia renal líquida y se recomienda un anual durante el crecimiento y desarrollo. Obviamente va a haber causas de hematuria falsas, sobre todo en casos de hemoglobinuria, la mioglobinuria, agentes oxidantes y falsos negativos en el uso de ácido ascórbico.
Hay indicaciones para causas en donde está en peligro la vida cuando se asocia hipertensión, edema, oliguria, a proteína importante, cilindros eritrocitarios. Aquí debemos siempre tomar en cuenta el síndrome hemolítico urémico, las glomerulonefritis, la nefropatía por IgA. Los exámenes que ya hemos referido, también podemos adicionar pedir estreptosima. ¿Qué es importante de esto? De estos pacientes no olvidarse pedir los exámenes, como vimos en el algoritmo. Es bien importante de esto mencionar que no se debe obviar los que es los estudios, siempre tener a la mano el ultrasonido, la proteína, la creatinura y la calciuria que ya referimos. Y tenemos que cuando tenemos un niño con menos de 6 miligramos por ml de proteinuria, raramente va a tener una glomerulopatía, es como bien difícil que presente. ¿Cuándo vamos a tener proteinuria? Proteinuria sobre todo vamos a tener, sobre todo cuando está asociado tenemos a un síndrome nefrótico, eso es bien importante. El depósito de IgA, tenemos el depósito, tenemos mesangial, tenemos las semilunas. Tenemos el síndrome de Alport cuando esté dominante ligado a X, aquí hay un lenticono, tenemos anterior, en la membrana proliferativa y en la membranosa, eso es bien importante, ¿sí? De destacar, eso es. Ahora, dentro del síndrome nefrótico, es cierto que hay una triada. La triada clásica es una proteinuria, una hipoalbuminemia y tenemos un edema. Eso siempre no hay que olvidarse. Yo les he referir como el pH para no olvidarse. En cambio, en la simproteinuria tenemos la parte familiar benigna que puede ser autosómica, dominante o recesiva. Puede haber una hipercalciuria, tenemos idiopática, ¿sí? Eso es bien importante. Tenemos los hemangiomas vesicales, los tumores tenemos tumores de la vejiga, tenemos la cistitis, tenemos hemorrágica. Entonces, como pueden ver, uno va haciendo la diferenciación en ese momento de acuerdo a la presentación. Es bien importante dentro de esto la anamnesis del examen físico, es decir, nosotros vamos determinando y todo. Ahora, dentro de esto también el síndrome nefrítico, me regreso para diferenciar del nefrótico. En el nefrítico, como sí, va a tener en cambio hematuria, edema, tenemos hipertensión, tenemos arterial, entonces no olvidarse de eso. Y en el nefrótico, en cambio, es proteinuria, hipoalbuminemia tenemos y edema. Entonces eso es bastante bueno para diferenciar el momento en que tengamos estas dos entidades. Ahora, ¿cómo vamos a hacer una diferenciación también solamente con el estudio de laboratorio? Normalmente en la glomerular se refiere como un color café o pardo oscuro, en cambio la no glomerular rosado, roja rutilante, los coágulos no hay en la glomerular, la no glomerular sí hay. El dolor en la glomerular prácticamente no existe en la no glomerular, sí. La proteinuria sí hay en la no glomerular no hay. Los cilindros eritrocitarios es propio de glomerular, en la no glomerular no existen. Y la morfología eritrocitaria, vamos a ver, es dismorfa las células G1 y en cambio la otra está eumorfo normal. Dentro de esta morfología de eritrocitos, generalmente los eritrocitos se van a deformar al pasar por los puentes de la membrana basal glomerular. También puede darse por cambios en la osmolaridad de pH urinario. Si hay más de 20% de células dimorfas, hay una sensibilidad del 92%, especificidad del 94%. En la hipercalciuria puede ocurrir, sobre todo en las células G1. Entonces ahí tenemos cómo se presentan como los eumorfos, que son lo normalmente que conocemos, los dismorfos o células en G1. La comparación de los métodos diagnósticos, la cinta reactiva más bien es una reacción enzimática, no va a diferenciar hemoglobina de mioglobina, es muy sensible y hay que conservar las cintas con protección de lúcida. Los eritrocitos sedimento, como les decía, más de 5 por campo, tienen una buena sensibilidad, se debe realizar en orina fresca para prevenir la hemólisis. Los cilindros eritrocitarios se interpreta como acumulación de eritrocitos en la matriz proteica en el espacio tubular y esto va a sugerir hematuria de origen glomerular. La morfología de los eritrocitos dismorfos de microscopía de fase, la interpretación en filtro especial al microscopio para ver el sedimento urinario es el mejor método y el volumen corpuscular medio de los eritrocitos, el histograma. Aquí lo que vamos a ver es que el volumen de los eritrocitos en el glomerular es menor que los sanguíneos, en cambio el no glomerular, esto también nos va a servir, es un volumen igual a los sanguíneos. Se puede hacer una comparación ya cuando tengamos el eritrocito en la biometría hemática.
Lo que sí es muy importante que esto se requiere un equipo especial cópter y no informa nada de sedimento tenemos urinario. Dentro de la hematuria, en muy pocos casos va a ser necesario realizar la biopsia renal, la citoscopía, la urografía escritora, la cisto-uretrografía miccional. Entonces, eso es bien importante saber que muchos de estos casos se presentan de forma aislada, son asintomáticos y no vamos a recurrir a mucho, pero siempre hay pocos casos en los cuales tendremos que hacer una investigación bastante profunda al respecto. ¿Cuándo estaría indicado tenemos la biopsia, tenemos renal? Sobre todo tenemos cuando hay hematuria con proteinuria, una historia familiar de hematuria tenemos con falla renal. Tenemos hematuria macroscópica en 2 o más episodios, una hematuria con complemento C3 bajo por más de 8 semanas y hematuria microscópica que se compone de proteinuria durante el seguimiento. No olvidarse de los datos, hay pequeños datos que ya nos pueden orientar hacia cierta patología o diagnóstico probable, hematuria dolorosa y percusión positiva, infección de vías urinarias. Disuria y cólico, cálculos. Tenemos que historia familiar es de hematuria, la parte genética, el edema, hipertensión, glomerulonefritis, el dolor articular, artralgias, lupus y púrpura de Noicholin. Las masas, sobre todo el tumor de Wins, los riñones poliquísticos, hidronefrosis, anemia esplenomegalia, anemia de células falciformes, las coagulopatías, no olvidar, y sobre todo discapacidad visual y antecedentes de diálisis, síndrome de Alport, riñones poliquísticos, genitales alterados por trauma, sangrado e infección, los soplos cardíacos, aquí es la nefritis por bacteremias crónicas, e historial de procedimientos que puede ser una complicación. Entonces, dentro de esto tenemos, es bien importante, ya hemos hablado de la hematuria, cómo se lo diagnostica, la tenemos si de acuerdo a los eritrocitos, si son dismórficos, eumórficos. De acuerdo a las de eritrocitos, tenemos, ahí vamos pidiendo si son dismórficos, la depuración, la proteinuria, C3, C4, el ASO, la ANA, los anticuerpos, el uroanálisis a pares y hermanos. El complemento bajo nos va a indicar más bien una glomerulonefritis poliarteriotocócica, un lupus, glomerulonefritis membrana proliferativa, una nefritis de Schwann, endocaritis bacteriana. Normal, historia familiar positiva, síndrome de Alport, la hematuria benigna familiar, la nefropatía por EGA y la glomerulosclerosis focal indefinida. Los eritrocitos hemórficos, un ultrasonido normal, infección de vías urinarias, cálculos, trauma, quistes, hidronefrosis, tumores de malformación renal y ultrasonido normal y veo hipercalciuria, trauma, tenemos drogas, coagulopatías, hemoglobinopatías, tenemos indefinida. Dentro del sedimento urinario, aquí tenemos un pequeño algoritmo y todo. Dentro de esto hay unas guías también de la Asociación Española de Pediatría, guías europeas, en las cuales nos refieren cómo va a ser más o menos el seguimiento y qué tenemos que hacer de acuerdo a lo que nosotros vayamos encontrando y todo en el paciente, en los estudios tenemos de laboratorio, eso es bien importante. Así tenemos que, cuando encontramos una hematuria, tenemos macroscópica o microscópica y si hay algún antecedente. Vamos a hablar de la parte de la hematuria macroscópica. Ya al paciente le hemos hecho la anamnesis de exploración, el urocultivo, le hemos hecho el hemograma, los exámenes, ecografía abdominal. Si es diagnóstica, tenemos que ver si es complicado o no. Si no es complicado, damos tratamiento. Si no, tenemos que ver seguimiento. Y si hay recurrencia, tenemos, esto es ya valoración a otro nivel. En cambio, si tenemos que es complicada y todo, siempre hay que estar viendo todos los antecedentes y sobre todo tenemos que ver si es necesario derivarle o no. Dentro de la hematuria tenemos microscópica, después de haber hecho la anamnesis, los exámenes, vemos si es sintomática, asintomática. Sintomática, si hay diagnóstico y si es complicada, damos tratamiento, si no corrige hay que derivar. Dentro de la sintomática tenemos la aislada y con proteinuria. La aislada hay que repetir 2 a 3 muestras en 2 a 3 semanas. Si es positiva, damos tratamiento. Si persiste, igual damos tratamiento. Y si resuelve, damos alta. En cambio, si esta es negativa, hay que hacer ya seguimiento trimestral. Siempre hay que hacer el índice de calcio, calciuria, creatinina, el despistaje familiar y persiste, sobre todo si es más de un año, persistencia, historia familiar positiva, continúa con hipercalciuria que derivará a nefrología infantil. Cuando tenemos la sintomática, pero tenemos con proteinuria positiva,
No olvidarse de la creatinina sérica, cuantificar la proteinuria orina en 24 horas, una muestra aislada en la primera orina en la mañana, ver cómo se encuentra. Si aquí tenemos que prácticamente tenemos una relación de la creatinina menor a de la, perdón, si aquí tenemos importante ver cómo se encuentra la creatinina. Si la creatinina se encuentra normal y tenemos una relación, tenemos de la creatinina, tenemos del plasma, la urinaria normal, tenemos que repetirla en 2 a 3 semanas. En cambio, si encontramos algo anormal, más bien hay que referirlo o hospitalizarlo. Siempre es importante dentro de esto ver el sedimento urinario, cómo se encuentra. Si hay una piuribacteriuria, nosotros nos orientaremos a hacer urocultivo, haremos estudios de imágenes para descartar reflujo, hidronefrosis, valores letrales. Si vemos proteínas de como hablamos, glóbulos rojos deformados, cilindros, orinen los familiares, siempre hacer que el despistaje familiar, no olvidarse del test del Ankel, el audiograma. Algunas guías recomiendan hacer un tamizaje oftalmológico y ahí vamos a diagnosticar el síndrome de Alport, el lupus, el síndrome hemolítico urémico. Las proteínas, bien importante, ver que los glóbulos rojos estén homomórficos. Tenemos, si ahí no hay cilindros, hay que hacer electroforesis, el calcio, el ácido úrico. Siempre pensar en litiasis, tumores, poliquistosis, tenemos e hidronefrosis. Eso es bien importante. En realidad, el estudio de la hematuria, como ustedes ven, es un estudio bastante amplio. Lo importante de nosotros es saber qué paciente le podemos derivar, qué paciente hay que internar, a qué paciente hay que hacer seguimiento. Eso es bien importante. Siempre a los papás hay que tranquilizarlos cuando hay alguna hematuria que ponga en peligro la vida, tratar la causa y hacer el seguimiento. Dentro de los criterios de derivación, hay criterios de derivación e indicaciones para referir a nefrología pediátrica. Es lo que ya hemos hablado en las anteriores diapositivas, la microhematuria sintomática aislada, que le referir la evolución mayor a 1 año, la incidencia familiar, aquella que curse con proteinuria en rango nefrótico, persistencia más de 4 semanas, la microhematuria sintomática con dificultad de diagnóstico o tratamiento, cuando hay una hematuria macroscópica y una hematuria de cualquier tipo. También hay indicaciones cuando hay una pérdida rápida de la función renal en cuadros de síndrome nefrítico, los cilindros hemáticos en el uroanálisis, la proteinuria significativa, los antecedentes familiares de nefritis hereditaria, familiares que tengan en diálisis pacientes con sordera. Los antecedentes de riñones poliquísticos, eso es bien importante. No olvidarse de la hipertensión arterial, de los edemas, la disminución de la función renal, el complemento tenemos sérico, eso es bien importante. Adentro también tenemos que hablar de la hipercalciuria con litiasis en ella, anomalías tenemos de la estructura, tenemos renal, tenemos hematuria persistente, tenemos por más, tenemos de 1 año. Los criterios de ingreso hospitalario. Dentro de estos criterios tenemos, hay muchas recomendaciones en las guías que les voy a referir. Hay bastantes criterios de ingreso, sin embargo, yo los he resumido prácticamente en 7. De acuerdo a la parte pediátrica, primero si hay una alteración del estado general o hemodinámico, cuando hay deterioro de la función renal o hipertensión, edema o liguria, cuando hay una hematuria macroscópica post-trauma, el dolor sea lumbar o abdominal muy intenso, cuando hay intolerancia digestiva, es decir, intolerancia bioral, la angustia familiar y dudas tenemos en el cumplimiento terapéutico, ¿sí? Eso es bien importante. Ahora vamos a hablar otro tema dentro de esto de la parte de los síntomas nefrourológicos. Vamos a hablar acerca de la proteinuria, que es otra de las causas en las cuales nosotros vamos a estar involucrados en la parte de urgencias, tenemos pediátricas. Es bien importante sobre todo el diagnóstico. De la mano vamos a hablar luego unos algoritmos al final de la hematuria tenemos y de la proteinuria pequeños que encontré que les voy a compartir igual, que son bien importantes para nuestro manejo, porque todo va de la mano, porque puede haber también pacientes que tengamos proteinuria, que tengan hematuria. Entonces, eso es bien importante en el momento de nuestra valoración. No solamente tomarlo como aislado, sino también tomarlo como pueden ser presentaciones que se pueden presentar de forma junta dentro de la parte de la urgencia pediátrica, eso es bien importante.
Hablando como una introducción, que vamos a hablar acerca de la proteinuria. En sí, la definición aceptada son las proteínas en orina, tanto si es normal el resultado en situaciones fisiológicas especiales o patológicas. Esta condición suele denominar simplemente como proteinuria, porque la gran mayoría es catalogada como patológica. Dentro de esto es bien importante saber que el capilar glomerular siempre va a limitar la filtración de macromoléculas por el tamaño y por la carga eléctrica. Las proteínas de gran tamaño aparecen en cantidades muy pequeñas en la orina glomerular. Las de bajo peso molecular son parcialmente filtradas, pudiendo alcanzar hasta el 50% de la concentración plasmática. Se considera fisiológico una eliminación de hasta 100 miligramos por metro cuadrado por día o 4 miligramos por metro cuadrado por hora. En el neonato puede ser normal, inclusive hasta tenemos 300 miligramos por metro cuadrado por día. Esto es bien importante, sí, porque hay que diferenciar en el neonato del lactante y del niño y del adulto. ¿Cuándo se considera una proteína en rango nefrótico? Cuando es mayor a 1 gramo o 1000 miligramos por metro cuadrado por día o mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. La presencia de proteínas en la orina puede ser un hecho benigno o transitorio, puede ser el marcador precoz, tenemos de una enfermedad, tenemos renal crónica, puede ser el inicio de empeoramiento de la función renal en patologías ya conocidas y siempre puede indicarnos un signo de alarma de alguna enfermedad sistémica. ¿Cuáles son los valores tenemos normales? En realidad, los valores de la relación proteína-creatinina en la primera orina de la mañana es menor a 0.20 en el niño mayor de 2 años y menor a 0.5 en los lactantes mayores de 2 años. Dentro de la microalbuminuria es bien importante los rangos. Igual en las guías van a encontrar ciertas diferencias en los valores, pero más o menos ya se ha estadificado en una eliminación normal de 5 a 30 miligramos por día por 1.73 metros cuadrados de la superficie corporal. En la patológica es de 300 y en la albuminuria mayor a 300. Puede presentarse de forma transitoria que se eleva sobre todo en los estados febriles, en el ejercicio, en la insuficiencia cardíaca y cifras persistentes generalmente aumentan la afectación glomerular. Tenemos incipiente y hay una relación con el riesgo, tenemos sobre todo de estos problemas a nivel del glomérulo. Y sobre todo hay que estar viendo por qué. Porque de acuerdo a estos valores nosotros vamos a ver si un paciente va a caer o no en una insuficiencia tenemos renal crónica. Resumiendo lo que ya hemos hablado de la albuminuria, cuando hablamos de una microalbuminuria y cuando hablamos de una macroalbuminuria, ¿sí? Es bien importante. También lo podemos relacionar con los microgramos sobre los miligramos de creatinina. Las dos nos sirven, no hay ningún problema. La proteinuria, ¿cómo la catalogamos? Si es una fisiológica, ya hablamos de esos valores menos 4 y menos 100, no olvidarse la parte neonatal. En la parte leve va de 4 a 20 miligramos por metro cuadrado por hora, en la moderada de 20 a 40 y el rango nefrótico mayor a 40 y mayor a 1000. Es bien importante también, si únicamente se lo toma, ya hablamos en la anterior diapositiva, si solo se toma de en una sola muestra, como refería en la primera orina de la mañana. Entonces eso es bien importante, los valores también estadificar. La proteinuria también se considera leve cuando llega máximo hasta 1 en mayores de 2 años y de 0,5 a 1 en menores de 2 años. También es la relación de los miligramos proteínas sobre los milimol de creatinina. Aquí cambia un poco los valores. Es de acuerdo a cómo tengan el estudio tenemos de laboratorio. Algo bien importante de esto es el rango nefrótico. Sí, el rango nefrótico. Esto es bien importante. Aquí hay mucha controversia y todo porque hay algunos estudios en donde refieren que este índice debe ser mayor a 3 cuando se relaciona miligramos proteína mayor a milimoles por creatinina. Entonces esto es bien importante, en las guías van a encontrar, algunos dicen más de 3, otros dicen más de 2, pero como siempre yo digo, va todo concatenado siempre de cómo vamos a encontrar al paciente, cómo vamos a encontrar la proteinuria, cómo va a estar la albuminuria, todo esto va concatenado. Yo más acepto prácticamente el que más se ha manejado es más de 2, pero les hago esa aclaración porque en las guías va a encontrar esos valores. Dentro de la fisiopatología tenemos que el 50% de estas proteínas eliminadas corresponden generalmente a proteínas secretadas por el epitelio tubular. Ahí tenemos la proteína de Tan-Horsfall
o la llamada uromodulina. El otro 50% en cambio son proteínas más bien plasmáticas, un albúmina el 40% y el resto proteínas de bajo peso molecular. Aquí tenemos la beta-2 microglobinuria y aminoácidos. Pero ¿por qué se eliminan? Tenemos proteínas en la orina. Es una pregunta que siempre se hace uno. Primero porque el túbulo proximal absorbe las proteínas de bajo peso molecular libremente filtradas. Y lo segundo es porque la pared del capilar glomerular limita el filtrado de proteínas. La membrana basal glomerular constituye la barrera final para impedir la pérdida de proteínas. De ahí que el daño tenemos de los podocitos de la misma está asociada con proteinuria significativa y que todas las formas del síndrome nefrótico se caracterizan por anomalías en el podocito. Sin embargo, es bien importante aclarar que la membrana glomerular es una barrera muy eficaz que va a limitar el paso de la albúmina y proteínas de mayor tamaño. Las proteínas como la albúmina están cargadas negativamente y son repelidas por las proteínas cargadas negativas en el endotelio. Ahí tenemos las cianoglicoproteínas y la membrana basal, los proteoglicanos, ahí tenemos el heparansulfato. Eso es bien importante aclarar. Dentro de las causas y todo, tenemos causas muy frecuentes de proteinuria en niños que se van a producir por una elevada filtración de macromoléculas a través de la pared del capilar glomerular. Las causas pueden ser, tenemos anatómicas, pueden ser de tipo también fisiológicas, eso es bien importante. Dentro de la enfermedad tenemos glomerular, hay las glomerulopatías primarias, las secundarias. Hay situaciones también fisiológicas, que pueden darnos también, en algún momento tenemos una proteinuria. Pero dentro de esto básicamente diferenciar, tenemos varias cosas. Primero la parte funcional y la parte patológica. Sin embargo, en la parte patológica, como refieren en el cuadro únicamente de dos mecanismos. Del mecanismo tenemos glomerular y del mecanismo tubular, ¿sí? Pero hay un tercer mecanismo que no está mencionado en el cuadro, en el cual hay una proteinuria de sobrecarga, que es más bien una sobreproducción de determinadas proteínas de bajo peso molecular que van a determinar un aumento de filtración a unos niveles que sobrepasan la capacidad de absorción tubular. Estas entidades más bien son raras, más bien rarísimas, y aquí tenemos la hemólisis intravascular, la rhabdomiolisis y las leucemias. Esas son las proteinurias tenemos de sobrecarga, entonces no están mencionadas en el cuadro, pero es bien importante mencionarlas porque también son causas dentro de la parte pediátrica. Ahora, dentro de las más frecuentes, tenemos la parte funcional en donde tenemos las proteínas, proteinuria, tenemos transitoria, que está dado sobre todo, y responden a un efecto de la estructura renal ni de su función. Esto se denomina más bien funcional. Esto se debe a cambios hemodinámicos en el riñón producido por aumento de la filtración de proteínas, que se va a dar sobre todo, por ejemplo, tenemos a nivel de la fiebre, infecciones, convulsiones, deshidratación, insuficiencia cardíaca frointersa. También las causas ortostásicas y posturales. ¿Cuál es la finalidad de estas causas? Que normalmente la proteinuria desaparece a los pocos días de haberse resuelto el proceso. Así tenemos que dentro de esta tenemos que cuando la proteína glomerular está fundamentalmente constituida por albúmina, se denomina selectiva e implica una lesión glomerular menor. Y no selectiva, en cambio, que va en este caso, a tener una mayor proporción de proteínas de mayor peso molecular, sobre todo en monoglobulinas, e indica afectación estructural de la barrera glomerular. En la parte tenemos patológica, hablando de la proteinuria persistente, yéndonos a esa parte. Es bien importante, tenemos dentro de la parte, tenemos la glomerular y la parte tenemos tubular. Eso es bien importante, tenemos que hablar dentro de esto. En la parte glomerular, como les decía, las causas pueden ser anatómicas o funcionales. En la enfermedad glomerular tenemos causa primaria. Estas generalmente implican lesión glomerular, hay menor afinidad a proteína no selectiva.
Aquí tenemos en la causa primaria el síndrome nefrótico idiopático, glomerulosclerosis cementaria focal, el síndrome nefrótico congénito, la nefropatía por IgA, nefropatía membranosa, glomerulonefropatía membrana proliferativa, el síndrome de Alpert y otras nefropatías de membrana tenemos fina. Eso es bien importante. Hay causas secundarias. En ellas tenemos la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, no olvidarse del lupus, diabetes, amiloidosis, los virus de la hepatitis B y del VIH. En la parte tubular, en cambio, tenemos ahí excreción de proteínas de bajo peso molecular. Ahí tenemos la beta 2 microglobulina, la alfa 1 microglobulina y las proteínas tenemos ligadas al retinol, en la que hablan dentro de esta parte tubular. También se la ha subdividido, tenemos en parte tenemos primaria, tenemos y en parte tenemos también secundaria, se lo ha dividido también. Dentro de la parte primaria es donde tenemos las hematurias aisladas, familiares o esporádicas, la enfermedad de Dengue, en cual hay una hipercalciuria y una nefrocalcinosis. Ahí tenemos el síndrome, tenemos de Fanconi, tenemos la cistinosis, enfermedad de Wilson, enfermedades mitocondriales, la poliquistosis, secundarias tóxicos a metales pesados, los amiloglucósidos, hierbachinas, la nefritis tubular intersticial, una necrosis tubular aguda y secundaria uropatía obstructiva. Ahora, dentro de la parte tubular es bien importante que en condiciones, digamos, normales, las proteínas que yo les refería de bajo peso, la beta 2 microglobulina, la alfa 1 microglobulina y la proteína ligada, son normalmente reabsorbidas en el túbulo proximal. Pero cuando tenemos estas proteinurias, tenemos tubulares, generalmente son leves, moderadas, no alcanzan el rango nefrótico. Pero cuando hay una alteración en la reabsorción proximal, está frecuentemente asociada a efectos tubulares, dentro de los que tenemos la glucosuria, el ácido tubular proximal, la fosfaturia, tenemos aquí el síndrome de Fanconi, que están enmarcados dentro de la parte tubular. Y ya hablamos de que no estaba en este cuadrito la parte de las proteinurias de sobrecarga, que son bien raras, pero en algún momento pueden presentarse. Dentro de esto es bien importante el proceso diagnóstico. Siempre es importante descartar los falsos positivos, los falsos negativos. Lo primero es eso. Siempre eso primero destacar. El factor que más tenemos que más afecta es la concentración urinaria. Si, por ejemplo, si tenemos que la concentración está mayor a 1,030, nos va a producir probablemente un falso positivo. Por el contrario, si está diluida menos de 1,010, nos va a dar un falso negativo. La sensibilidad de la tira de orina es solo del 70% y una especificidad tenemos del 68%. Los factores en los falsos positivos, ya hablamos de la orina, la alcalinidad, el pH mayor a 8, la hematuria macroscópica, la piuria, la bacteriuria, el poner la tira directamente en el chorro miccional, los componentes cuaternarios de amonio detergentes, la fenaxopiridina, los contrastes iodados, tenemos la contaminación con clorhexidina o el cloruro de benzalcón. Los falsos negativos ya referimos de la concentración, cuando hay orina muy ácida, un pH de menos 4,5, y las proteinurias de bajo peso molecular. Cuando hablamos de una proteinuria tenemos aislada, tenemos o persistente. Es sobre todo tenemos que hablar si la tira de orina nos muestra trazas de proteínas, se debe repetir inmediatamente el análisis de orina en la mañana. Si esta sale negativa, se hará un control en un año. Si en la tira reactiva hay un positivo más de proteínas, se debe repetir en la primera orina con cuantificación de proteína creatinina y estudio de sedimento urinario. Si el índice de proteínas proteinuria transitoria normalmente es leve, es menos de 1 gramo por día y suele ser un hallazgo casual en pacientes asintomáticos. Esto es generalmente la forma más frecuente de la proteinuria benigna aislada. Pero hay una causa que yo les refería a la proteinuria ortostática, que es una transitoria más bien, representa un 60% de casos de proteinuria asintomática y la incidencia va a aumentar en la adolescencia. La excreción de proteínas es normal en decúbito, ya hablamos de los valores, y aumenta tras un mínimo de 4 a 6 horas en posición erecta. La proteinuria persistente, en cambio, si es esto así, nos va a reflejar una alteración, tenemos renal, y puede ser
marcador de progresión de enfermedad renal crónica. Y se considera persistente si se confirma en 2 o más ocasiones la proteinuria, más de 1. Se considera patológico y requiere más de investigaciones. Si el índice es mayor a 0,2 o el sedimento es patológico, en donde haya hematuria, leucocitura y cianhidruria, es más probable que se trate de una proteinuria persistente o clínicamente significativa y requiere un estudio más exhaustivo. Si es mayor a 2, se va a tratar de una proteína en rango nefrótico y se debe referir para realizar más estudios. Dentro de la evaluación diagnóstica, una vez que nosotros hemos comprobado que es persistente independientemente de la postura y que no se deba a causas funcionales, el primer objetivo siempre va a ser la evaluación, es determinar si tiene una enfermedad renal significativa o no. El diagnóstico diferencial es muy extenso. Esto es bastantes patologías y hay que orientarlo con una exhaustiva historia clínica y un examen físico. Dentro de esto tenemos de la evaluación diagnóstica, tenemos de la proteinuria, es bien importante. Como ya les referí en la parte de la hematuria, tenemos ver cómo está la edad de comienzo, la gravedad, las circunstancias acompañantes, los antecedentes familiares, tenemos los antecedentes personales. La edad de comienzo, voy a hablar de eso. La edad de comienzo, cuanto más pequeño es el niño, más posibilidad hay que la causa sea importante y se vaya agravando. En los primeros meses, cuando hay una proteinuria, sugiere como causa congénita el síndrome nefrótico congénito o la tubulopatía primaria. En cambio, en la gravedad tenemos si la proteinuria es importante y la causa sea glomerular, la proteína tubular no suele ser mayor a 1 gramo por día. En las circunstancias acompañantes, la historia clínica debe identificar siempre debe identificar enfermedades sistémicas, tenemos subyacentes. Es bien importante ver si hay historia, tenemos de altagia, si hay exantema, fiebre, hay antecedentes de vasculitis, si hay pérdida de peso, descartar tuberculosis, vasculitis, signos de irritación, tenemos miccional, si hay disuria, polaquiuria, dolor, tenesmo. La poliuria siempre debe ser evaluada. Siempre ver si hay presencia de dolor lumbar o abdominal, si hay hemoptisis o tos. Siempre se debe preguntar la ingesta de medicamentos, sobre todo ver si ha consumido AINAS. Dentro de los antecedentes familiares hay que interrogar sobre todo por consanguinidad. ¿A qué me refiero esto? Sobre todo por las causas familiares, con familiares cercanos con proteinuria, hematuria, hipertensión, insuficiencia renal, con antecedentes de diálisis, trasplante. Antecedentes, por ejemplo, tenemos de afectación renal como malformaciones asociadas, ahí tenemos el síndrome de uña rótula. Dentro de los antecedentes personales, en la historia del periodo neonatal, si hubo antecedente de hipoxia, si hubo no canalización de vasos umbilicales, si hubo infecciones, historia de crecimiento, los factores de riesgo para virus, sobre todo aquí en la parte neonatal, VIH, si hubo exposición a fármacos, si hubo infecciones recientes, si hay fiebre recurrente, si el paciente ha sido diagnosticado de una fiebre de origen sin determinar. En la exploración física, siempre valorar la piel, como refería en la parte de la hematuria. La presión arterial y la frecuencia cardíaca es bien importante, ¿sí? Sobre todo en el contexto de un síndrome nefrítico. Ver cómo está la parte abdominal, si hay masas abdominales que nos puedan orientar, tenemos a tumores renales, si hay poliquistosis. Sobre todo ver si hay una hipertensión arterial renovascular, aquí es el llamado soplo abdominal. En el aparato locomotor siempre buscar signos de artritis, presencia de escoliosis o alteraciones de la marcha. En los ojos hay que ver si existen anomalías corneales en el cristalino, en el fondo de ojo. Y en la parte de la audición, sobre todo ver cómo están implantados los oídos, si hay pérdida transitoria o hay pérdida congénita de la audición. Dentro de las exploraciones complementarias, la evaluación diagnóstico del paciente con proteinuria va a depender de si se encuentra sintomático o no. Eso es bien importante al llegar a la emergencia. Si un paciente está sintomático, si observa proteinuria de manera accidental, se debe repetir la tira con cuantificación, ya que en la mayoría se trata de una proteinuria transitoria que no va a reflejar alteración en la función renal. Prácticamente los exámenes de laboratorio, todos los pacientes con proteinuria van a necesitar. Lo primero es realizar siempre un sedimento urinario, cuantificar el grado de proteinuria. La orina, sedimento de orina, nos permite ver alteraciones como las hematíes, los cilindros, ver si hay piuria, lipiduria.
La presencia de un sedimento activo va a sugerir una respuesta inmunitaria glomerular o intersticial y probablemente se asocia a afectación de la función renal. También nos ayuda a diagnosticar infección de vías urinarias, además de la proteinuria. Además, nos sirve para ver si ya desaparece o no la proteinuria después de un tratamiento. Te sirve para cuantificar la orina, sea en chorro, en 24 horas, o en la micción, o en la primera hora de la mañana. Las tiras reactivas, cuando hay trazas, nos está indicando que más o menos de 15 a 30, si hay uno, positivo a 30 a 100, 2 de 100 a 300, de 3 de 300 a 100, y de 4 ya nos está indicando que es mayor a 1000. Hay que hacer estudios adicionales, sobre todo el análisis de exámenes de sangre. Se debe realizar un hemograma, una bioquímica con función renal, los electrolitos, colesterol, triglicéridos, proteínas totales de albúmina. También podemos calcular el claramiento de creatinina con la orina de 24 horas, estudios inmunológicos. Si no se encontrara una causa obvia de proteína, se debe descartar enfermedades reumatológicas, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, los ANCAS, los antimembrana basal humoral, los niveles de factor C3 y C4, las hemoglobinas, el ASO y la velocidad de sedimentación eritrocitaria. Los estudios de infecciones que vuelvo a recalcar, virus de hepatitis B y C y el VIH. Pero ¿cómo vamos a manejar al paciente asintomático tenemos con proteinuria? Dentro de esto existe un algoritmo, tenemos dado por la Asociación Española, tenemos de pediatría, donde dice si tenemos una tira reactiva positiva, tenemos que descartar los falsos positivos, si están presentes o ausentes. Si está presente, hay que repetir la tira reactiva. Si está ausente, hay que comprobar situaciones que pueden alterar la hemodinamia, como el ejercicio y la fiebre. Si está presente, hay que evaluar al paciente y repetir cuando la situación se reserva. Si es persistente, solicitaremos un sedimento de orina, cuantificaremos la proteinuria de 24 horas, la relación proteinuria-creatinina en una micción. Si es mayor a 2, tenemos prácticamente sedimentos anormales, hacemos de evaluación diagnóstica, vemos antecedentes, historia familiar, examen físico, realizamos la bioquímica sanguínea y consideramos los estudios que ya hemos hablado. Si tenemos que, a pesar de la tira reactiva es positiva, descartamos y el falso positivo está ausente y comprobamos situaciones que alteran la hemodinámica que no existen, hay que repetir la tira reactiva a primera orina de la mañana. Si la relación proteína-creatinina es mayor o igual a 1 y no persiste, hay que descartar un ortostatismo, hay que reevaluar, tenemos al paciente un año, pero siempre, como yo les he referido, paciente que ya presenta complicaciones, paciente que no va bien con el tratamiento, paciente que presenta estas proteinurias persistentes, encontramos algo que en los estudios, en las evaluaciones diagnósticas, es mejor tenemos derivar al servicio de nefrología pediátrica. Así tenemos que dentro de la proteinuria persistente tenemos que no olvidarnos ya lo que hemos hablado en los estudios iniciales. Pero ¿qué nos va a hacer la orientación y todo para esto? Sobre todo tenemos que ver que dentro de esta proteinuria tenemos persistente, nos puede orientar hacia muchas causas. Un síndrome nefrótico tenemos prácticamente, si es mayor de un año y menor de 10 años, nos va a indicar iniciar, tenemos corticoides. Tenemos prácticamente, si es menor de un año y mayor de 10 años. Entonces aquí en este caso ya tendríamos que valorar, tenemos la biopsia, tenemos renal, eso es bien importante. Siempre todo va de la mano porque nosotros tenemos que, de acuerdo a la edad, vamos diagnosticando todas estas patologías. Siempre yo les recalco y toda la parte del síndrome nefrótico, no olvidarse la proteinuria, la hipoalbuminemia y tenemos el edema. Eso es bien importante dentro del síndrome nefrótico. Ahora, también tenemos que valorar cómo va el filtrado glomerular. Eso es bien importante. Y aquí vamos a encontrar los niveles del complemento y todo. Si está bajo, según la evolución, vamos a valorar, tenemos la biopsia, tenemos renal. Si hay disfunción tubular, estudios de imágenes y valorar biopsia. Y si la proteína es persistente más de 6 meses o más de 1 gramo por día o está asociado con hematuria o hipertensión, valorar biopsia renal.
Entonces, el síndrome nefrítico también tenemos que siempre tener presente la triada que hay hematuria, hipertensión arterial y edema. No olvidarse de eso. Dentro de los estudios tenemos de imagen, tenemos muchos que se pueden solicitar. Como les refería, dentro de la hematuria, el menos invasivo y el que cuesta en realidad costos menor es la ecografía renal. Nos va a servir sobre todo para descartar presencia de malformaciones, dilataciones, asimetrías renales, obstrucción o algunas cicatrices a nivel renal. También se puede solicitar otros estudios más avanzados, como en ejemplo tenemos la gamografía renal con tecnecio, llamado DMSA, que sobre todo para valorar la presencia de cicatrices renales y sobre todo valorar la función renal tenemos diferencial. Eso es bien importante. Ahora, la biopsia renal, como van a encontrar en las guías, no se realiza de manera rutinaria. Normalmente se va a reservar para los siguientes casos. Ahí hay una diferenciación entre paciente asintomático y sintomático. En el asintomático, toda proteinuria mayor de 500 miligramos por metro cuadrado por día o mayor de 0,5 miligramos por miligramo durante 6 a 12 meses. Proteinuria significativa persistente con sedimento activo. 6 signos de progresión tenemos de enfermedad renal, eso es bien importante. En el paciente sintomático, en cambio, cuando haya signos de síntomas sugestivos de vasculitis, si hay hematuria macroscópica persistente, si está asociada a hipertensión y asociada a hipocomplementanemia. Algo bien importante dentro de las contraindicaciones de biopsia renales, sobre todo cuando es riñón único y si hay riñones pequeños cicatriciales. El tratamiento de la proteinuria es de la enfermedad de base si lo tiene incluido el tratamiento inmunosupresor en casos indicados. Sin embargo, hay tratamiento no inmunológico antiproteinúrico. Los estudios en adultos han mostrado una mejoría en la supervivencia tenemos de la función renal con la reducción de la proteinuria mediante antagonistas de la angiotensina. Fundamentalmente se utilizan inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o bloqueantes del receptor de angiotensina 2 o SARA2. En niños, los datos observacionales han encontrado sobre todo reducción de la proteína con los mismos tratamientos, si bien no hay datos sobre su repercusión, sobre todo en el pronóstico tenemos a largo plazo. Así tenemos de los IECAS, el más utilizado en el abril, las dosis va de 0,2 a 0,6 miligramos kilo día, comenzando con dosis siempre bajas, ir valorando la respuesta y efectos secundarios. Y a la dosis más utilizada, los saltan entre 0,4 y 1 miligramo por kilo día. Ahora, lo que sí se ha encontrado es que combinando parece potenciar respuesta y reduce efectos secundarios utilizando dosis más bajas. Siempre en todos los pacientes es fundamental iniciar esto, controlar la función renal y valorar el riesgo de hiperpotasemia. No se recomienda si el filtrado glomerular es menor a 30 ml por minuto y por 1,73 metros cuadrados. Ya hablamos en uno de los módulos que siempre nosotros tenemos que ver el filtrado glomerular, de acuerdo a la edad del paciente, si es un bebé a término, prematuro, si es un lactante, si es un niño y si es un adolescente. Dentro de los algoritmos de hematuria y proteinuria, nosotros tenemos, a modo de resumen, cuando sospecha de hematuria, hacer una anamnesis de exploración física de la tira reactiva y el sedimento de orina. Si es confirmada, hematuria glomerular. Si hematuria confirmada tenemos y cilindros hemáticos dismórficos y no, hematuria tenemos prácticamente no glomerular, si no tiene esa parte. Si es glomerular, las enfermedades que ya hemos hablado aquí, la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, la púrpura de Nochelet, el síndrome hemolítico urea. Si es la no glomerular, hay que ver si es renal, intersticial, urológica y vascular. Aquí dentro de la renal está la infección de vías superiores altas, tenemos la pielonefritis. También hay condiciones como la nefrocalcinosis, la poliquistosis. En urológica, infección de vía urinaria baja. Y en la vascular tenemos todo afectación de vasos renales como la trombosis de vena renal, malformaciones vasculares y tumores. Dentro de proteinuria igual, parecido al inicio del algoritmo de la hematuria, igual a la exploración tira reactiva, sedimento, relación proteína-creatinina. Si la proteinuria es confirmada y aislada,
síndrome nefrótico o asintomática, hacemos estudios específicos, las pruebas inmunológicas funcionales, si necesario, biopsia renal, y damos el diagnóstico de certeza, etiológico y tratamiento. Si en cambio está asociada, igual hacemos los estudios, ampliamos, hacemos exámenes y nos va a dar una proteinuria glomerular persistente, puede también sí, un síndrome nefrítico, y hacemos todos los estudios específicos y selectivos. Otro síntoma tenemos es la disuria, que normalmente se lo conoce como la micción difícil o dolorosa. Con frecuencia el término se usa en forma más amplia, que significa deseo constante, frecuencia, ardor, urgencia, y estranguria, que es emisión lenta y dolorosa tenemos de la orina. Puede estar asociada a una poliaquiuria, puede estar a un tenesmo vesical, a micción imperiosa, que eso nos puede estar indicando tenemos un proceso, tenemos inflamatorio. Dentro de esto es bien importante la fisiopatología. Hay mucha presencia de lesión inflamatoria aguda con edema y pérdida de elasticidad en la pared vesical. El sufrimiento particular particularmente a nivel del trígono, en la mucosa vesical, los meatos ureterales y el cuello vesical, que es comprimido por la musculatura de este órgano al contraerse en la expulsión de las últimas porciones de la orina, la disuria terminal. La urgencia en realidad se debe a una irritación más bien de la uretra posterior del trígono por inflamación, cálculos o tumores, y puede ser tan repentina que el paciente orine a veces de forma involuntaria. El aumento en la frecuencia se presenta cuando hay lesiones en la vejiga, cuando disminuye esa capacidad o cuando hay dolor, sobre todo tenemos a la distensión. Eso es bien importante. La mayoría de los procesos patológicos que causan esto se van a originar, tenemos de la vejiga, tenemos y de la uretra. Algo bien importante que tenemos que también hay enfermedades en otros órganos y sistemas que pueden producir disuria por invasión, compresión o distorsión de la porción inferior. Tenemos del conducto, tenemos urinario. Hay ciertas enfermedades del sistema, tenemos nervioso, tenemos central, tenemos o periférico que afectan a la inervación, tenemos de la vejiga que pueden producir dificultad para orinar y en ocasiones dolor si se presenta una infección secundaria. Tenemos sobre todo cuando hay orina residual. Eso es bien importante mencionar. El cuadro clínico: dolor, micción dolorosa, sensación quemante, lo que refieren los pacientes, puede ser más marcado al inicio, durante o al final. No suele ser percibido en el área vesical, más bien a nivel del meato uretral. El dolor durante el comienzo de la micción, trastorno uretral, es generalmente secundaria a inflamación aguda de vejiga, uretropróstata, y si se presenta al final, más bien se llama como estranguria y es de origen vesical. Como le refería, acompaña otros síntomas. En los hombres en la uretra distal, en las mujeres en la uretra, el dolor sobre todo está presente en la micción y desaparece al terminar esta. Cuando es más intensa en la vejiga es justo al final de la micción y nos está indicando inflamación, tenemos a ese nivel. También es un primer síntoma que a veces nos va a estar indicando, tenemos infección, tenemos de tipo urinario. Eso es bien importante. Dentro de esto tenemos que la disuria es la dificultad tenemos para iniciar el flujo. Puede ser un primer síntoma de obstrucción, tenemos vesical. El grado generalmente va a aumentar, tenemos la disuria inicial se prolonga. El paciente generalmente hace esfuerzos, tenemos para forzar el paso de la orina a través de la obstrucción. Las causas pueden ser obstructiva o por estenosis tenemos uretral. La etiología hay varias. Dentro de la más frecuente, la infección del tracto urinario. Esa es la más frecuente. Otras son como la estenosis uretral, cánceres, diverticulitis, cuerpos extraños, uretritis, cistitis hemorrágica. Siempre es bien importante ver la fecha de inicio, el modo, la causa, el sitio, la irradiación, si el dolor es urente o pungitivo, la intensidad, la duración, dónde es el horario, el predominio, la frecuencia, la periodicidad, qué factores aumentan o disminuyen, si está acompañado o no de sintomatología sistémica, si hay terapéutica utilizada, cómo van los resultados de evolución y el estado actual. Eso es bien, bien importante mencionar. Dentro de esto hay un algoritmo que está dado para niños entre 1 a 14 años.
Es bien importante ver la anamnesis, la exploración, tenemos física, cómo está la inspección perenal, valorar siempre, tenemos la tira, tenemos reactiva, tenemos de orina, eso es bien importante. Ahora, dentro de esto tenemos que nosotros hacer el diagnóstico diferencial. Vamos a hacer básicamente con 5 entidades, vamos a hacer. Entonces, esto, si el paciente tiene litiasis, valoraremos de ingreso, analgésicos de hidratación. Si hay presencia de oxiuros, el tratamiento antihelmítico a toda la familia. Si es balanitis, haremos higiene local, valorar, tenemos antibióticos. Y tenemos que sobre todo ver si hay una infección de vías urinarias. Si hay una infección de vías urinarias, daremos el tratamiento antibiótico. Si hay una vaginitis, haremos cultivos, higienes locales y valorar tenemos el uso de antibióticos. Y para culminar, vamos a hablar de algo muy frecuente que llega dentro de las urgencias pediátricas, es la infección de vías urinarias. La infección de vías urinarias es una de las infecciones más frecuentemente que se presenta, sobre todo en esta edad, y corresponde a la segunda causa de infecciones en pediatría. En niños que debutan con IBU antes del control de los esfínteres se asocia el reflujo vesículo-uretral. En un 30% de los principales factores son trastornos miccionales y la constipación. Las infecciones pueden dejar cicatrices renales en un 10%, por lo cual es fundamentalmente el diagnóstico y el tratamiento tenemos oportuno. Dentro tenemos de esto, tenemos que la infección urinaria como definición sabemos que implica el crecimiento, la invasión y colonización del tracto urinario por microorganismos que pueden comprometer, tenemos el riñón. Dentro de esto tenemos infecciones de vías urinarias altas y bajas. Eso es bien importante mencionar. Ahora, desde el punto de vista tenemos práctico y todo, los podemos clasificar en aquellas que afectan al parénquima renal, en las pielonefritis agudas, y las que no afectan infección urinaria baja o cistitis. Pero en términos generales, en la práctica clínica se utiliza en infección del tracto urinario febril cuando se refiere a pielonefritis aguda. Pero debe aclararse que eso no significa necesariamente que la infección de vía urinaria vaya a acompañarse, tenemos de daño, tenemos renal. Se considera más que todo tenemos infecciones de vías urinarias, tenemos recurrentes si es producida con 2 o más episodios de pielonefritis o un episodio de pielonefritis y uno más de cistitis o 3 episodios o más de cistitis durante año. Finalmente tenemos que vamos a hablar también de las IBUs atípicas o complicadas si el paciente presenta sepsis, masas, flujo urinario escaso, falta de respuesta al tratamiento o microorganismos raros diferentes a la Escherichia coli que ya vamos a hablar. Dentro de la patogenia es bien compleja y existen múltiples factores dentro de la etiología. Sobre todo aquí están involucrados factores bacterianos, inmunitarios, anatómicos, urodinámicos y los genéticos que pueden influenciar en la localización, curso y pronóstico de la misma. Eso es bien importante, tenemos saber. Sí, actualmente hay varios estudios en los cuales nos están hablando que hay una predisposición individual y genética a padecer infección de vías urinarias, porque se ha visto que existen ciertos polimorfismos que condicionan a la susceptibilidad para presentar IBU, estas infecciones y daños renales progresivos. Eso es bien importante. Y que en función de la interrelación que va a existir entre la capacidad defensiva del huésped y la virulencia bacteriana, el IBU se manifestará de forma más o menos grave o progresiva. Eso es bien importante saber antes de hablar de la parte de la etiopatogenia y de la etiología propiamente dicha. Ahora, los gérmenes más frecuentemente tenemos involucrados dentro de esta, tenemos el Escherichia coli que va a la cabeza, y de los gérmenes gram positivos del estafilococo tenemos aureus. Ahí existen otras causas menos frecuentes, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, estafilococo epidermidis y tenemos enterococo. Dentro de esto tenemos de los estafilococos de coagulasa negativo, puede originar IBU en recién nacidos y el estafilococo saprofíticos de mujeres jóvenes y adolescentes.
Las infecciones, como ya hablamos, distintas a coli se consideran atípicas y tienen más riesgo de acompañarse de patología. Ciertos virus, como los adenovirus, también son causa frecuente de cistitis hemorrágica, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Pero ¿cómo va a ser la patogenia? Puede ser por varias vías. La vía más frecuentemente es la ascendente, la hematógena por sepsis urinaria en recién nacidos lactantes, y la directa por invasión a través de traumatismos, punciones de riñón o de vía tenemos urinaria. Eso es bien importante. Dentro de los factores de riesgo tenemos, ahí estamos las anomalías del tracto urinario, reflujo vesicureterales, anomalías en el flujo, fimosis, disfunciones, estreñimiento, presencia de reflujo vesicular ureteral de alto grado, tenemos infecciones de vía urinaria recurrente, entonces eso es bien importante. Ahora, dentro de esto también hay factores de riesgo para la presencia de daño renal permanente. Ahí se ha visto que la presencia, por ejemplo, del reflujo vesicureteral de alto grado y la OITU recurrente también. Pero existen unas evidencias que hay un poco contradictorias, sobre todo en relación a la edad del paciente y el retraso del inicio del tratamiento. Como factor de riesgo para la aparición tenemos de cicatrices. Entonces, hay varios estudios y todo, varias referencias en donde encontramos los factores de riesgo, pero hay factores que van a aumentar el riesgo de perielonefritis clínica y no de cistitis. Tenemos el reflujo bésico ureteral. Entonces, como les referí en la parte de la disuria, hay que ver también si hay antecedente de infestación por exuros, ver si hay anomalías anatómicas, si el paciente hubo antecedentes en la parte neonatal, si hubo antecedente meningocele, pacientes que pueden quedar con vejiga neurogénica. También tenemos factor de riesgo, sobre todo desde el embarazo, tenemos en adolescentes. Entonces, siempre hay que valorar todos esos factores. También se ha visto la probabilidad de infección urinaria en infantes febriles y en niños, de acuerdo a los hallazgos presentados. Y se ha visto que prácticamente que factores de forma general que nosotros referimos a la edad, factores a la temperatura, la etnia, la fiebre, no dan una probabilidad alta, más bien lo que se ha visto que es una probabilidad para mí más bien baja, ¿sí? Entonces en las niñas se ve que si presentaran etnia blanca, edad menor a 2 meses, temperatura más de 39, fiebre más de 2 días, ausencia de otros signos, síntomas que sugieren infección, la probabilidad prácticamente es muy bajita, si reuniera más de 2, menos de 2%. En los niños prácticamente la etnia que no sea prácticamente etnia negra o temperatura mayor a 39, fiebre mayor, ausencia de otros signos de infección. Aquí hacen una diferenciación en la parte que son circuncidados o no circuncidados. Y he encontrado prácticamente que sin circuncisión la probabilidad es menos de 1%, y así con circuncidados con 2 o más no cambia. Y que cuando sean sin circuncisión tenemos prácticamente menos del 2%, es la probabilidad de IBU, pero circuncidados tenemos que prácticamente no más que 3 factores de riesgo. Entonces, siempre, a la mano yo siempre deseo decir que no solamente es únicamente los factores de edad, también están esos otros factores de riesgo de infección del tracto urinario. Dentro de los signos y síntomas, dentro de la bibliografía van a encontrar que la sintomatología es muy variada, ¿sí? Esto va a depender sobre todo del rango de edad. Lo más frecuente es la fiebre, el vómito, letargia menor de 3 meses, irritabilidad. Menos frecuente pérdida de apetito, falla de medro, dolor abdominal, ictericia, hematuria y orina maloliente. En el resto de niños es de acuerdo a la edad, preverbal, fiebre, dolor abdominal en flanco, vómitos y pérdida de apetito, menos frecuente. Y lo menos frecuente va a ser irritabilidad, hematuria, orina maloliente y fallo de medro. En la parte verbal ya vamos lo que hablamos más frecuentemente, la disuria, misión disfuncional, cambios en la continencia, dolor abdominal en flanco. Y lo menos frecuente, fiebre, malestar, vómitos, hematuria, orina maloliente y orina turbia. Ahora, ¿cuál es la época en la cual puede presentarse sobre todo problemas como choques sépticos y todo? Sobre todo en la parte neonatal y todo en la parte del lactante. La exploración física es bien importante, siempre diversos hallazgos tenemos en la exploración,
pueden estar presentes en los niños con infección de vía urinaria o motivar la sospecha diagnóstica. Así sucede que podemos encontrar pacientes con presión arterial elevada, talla y peso bajos. La puño-percusión es un signo sospechoso de pielonefritis, pero también podemos demostrar dolor o presencia de masas vesical renal con la palpación abdominal. Hay que apreciar alteraciones en los genitales externos, sobre todo fimosis, balanitis, vulvovaginitis, dermatitis tenemos de pañal. Eso es bien importante. Dentro de la clasificación vamos a hablar de unas infecciones urinarias complicadas y no complicadas. La infección urinaria complicada es un paciente más bien en el cual hay un compromiso tóxico infeccioso, cuando hay fiebre, vómito persistente, deshidratación severa o moderada, se acompañan anomalías estructurales funcionales de la presencia de extraña como de cuerpo extraño, en este caso sonda uretral, uretral permanente o procesos que pueden llevar mucha comorbilidad como inmunosupresión, como la genopatías y diabetes. Y la infección urinaria no complicada está dado sobre todo en paciente febril, pero no en estado tóxico infeccioso que puede tolerar la vida hidratada o tiene leves signos de deshidratación. La recurrente que ya hablamos de los episodios, 2 o más de infección en 6 meses, cuando hay 2 o más de episodios de infección urinaria alta o infección urinaria alta más una baja o 3 de infecciones urinarias bajas. La sintomática bacteriuria, sobre todo como requisito de la ausencia de síntomas locales o sistémicos y 2 urocultivos positivos. La piura significativa, más de 4 piocitos por campo, y pielonefritis aguda o IBU alta, que es la infección del parénquima renal. Ahora, tenemos que dentro de esto la pielonefritis es la forma en realidad más grave de infección de las vías urinarias, en la cual tenemos que la infección compromete el parénquima renal. Aquí hay síntomas sistémicos como fiebre alta, compromiso del estado general, decaimiento, dolor abdominal, dolor lumbar, vómitos tenemos y mala tolerancia oral. Los elementos clínicos que sugieren siempre pielonefritis son la fiebre, el dolor lumbar, inclusive en un paciente pediátrico se debe sospechar pielonefritis solo con la presencia de fiebre muy alta. La cistitis o infección urinaria baja es la infección más bien urinaria localizada a nivel de la vejiga. Es más bien limitada, es más frecuente en mujeres mayores de 2 años. Antes es difícil de hacer diagnóstico porque no tienen control de esfínteres y no se puede determinar si hay disuria, poliacuria o tedesmo. Y los pacientes refieren síntomas limitados de inflamación local, tales como disuria, poliacuria, la urgencia miccional, orina turbia de mal olor y molestias abdominales o bajas. La persistente presencia del mismo germen en el urocultivo después de realizar el tratamiento, y las recaídas se denominan cuando corresponden al mismo germen a 6 semanas de concluido el tratamiento. La típica, como referías, cuando no sea por Escherichia coli, cuando es un cuadro febril severo, flujo urinario disminuido, presencia de masas abdominales o vesicales, creatinina alta, septicemia, respuesta antibiótica inadecuada hasta las 48 horas, o infección causada por distintos microorganismos diferentes de Escherichia coli. La reinfección es la reiteración en cambio del episodio por un agente bacteriano diferente del primero. La recidiva, en cambio, es la reiteración del episodio por el mismo germen, igual serotipo. Luego de 2 meses de concluido tenemos el tratamiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En la parte sintomatológica es bien variada, como ya los refería. En la guía de la Asociación Española de Pediatría nos hacía una referencia de acuerdo a la diferencia de 3 meses o más. Pero tenemos también que ver síntomas que nos pueden orientar también, como una hipotermia, la hipertermia, el retardo en el crecimiento, los vómitos, la diarrea, la irritabilidad, la ictericia, somnolencia y la orina fétida. En la parte del módulo de neonatología hablaremos de la infección de vías urinarias de neonatos, en la cual es el manejo similar, sin embargo cambia un poco el esquema de tratamiento. De 2 a 6 años, el dolor abdominal, el vómito, la diarrea, la constipación, la fiebre, la orina fétida y el retardo en el crecimiento. 6 a 12 años ya disuria, poliacuria, el dolor abdominal normal, la incontinencia, la enuresis, la orina fétida, puño, percusión positiva y fiebre. Y mayor a 12 años prácticamente como adulto, disuria, poliacuria, dolor abdominal, orina fétida y fiebre. ¿Cuáles son los elementos para sospechar localización alta en la infección de vía urinaria? La hipertermia. La premisa siempre deben llevarse neonato, lactante o niño con fiebre muy alta, hasta no demostrar lo contrario, puede ser una pielonefritis.
la leucocitosis mayor de 65.000, la neutrofilia, la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, los cilindros leucocitarios, la densidad urinaria baja, menor a 1,015 y el dolor lumbar. ¿Cómo es los métodos de colección de muestra tenemos de la orina? Hay muchas ventajas, tenemos, yo sé decir, muchas ventajas, pero también hay inconvenientes y también hay indicaciones. Dentro de esto ya hablamos en la parte del módulo de emergencias, cómo era la parte, cómo se debía tomar la muestra, cuál era la ventaja y cuáles eran las indicaciones. Aquí vamos a hacer un breve repaso únicamente. Decir que los métodos de colección hay muchos, como el chorro miccional al limpio, la bolsa, el cateterismo vesical y la punción suprapúbica. El análisis de orina es muy importante. La leucocituria, cuando hay más de 4 leucocitos por campo, la hematuria más de 5 cilindros leucocitarios, si hay nitritos, si hay piuria y si hay bacteriuria. En la biometría hemática es importante los leucocitos con neutrofilia, desviación izquierda, la velocidad de retrosedimentación, que ya hemos hablado. La proteína C reactiva mayor al 20%, hay una sensibilidad de 62 y especificidad del 34, pero también hay pacientes complicados en donde está mayor de 60, en donde obviamente va a aumentar la sensibilidad, tenemos, y la especificidad. El urocultivo es la presencia, tenemos, de más de 100.000 colonias en orina recogida por recolector o cualquier número de colonias por punción vesical. La recolección de orina es crucial, ya hemos hablado de los 4 métodos. ¿Cómo va a ser la interpretación? Tenemos, hablando en relación, tenemos a estos métodos sobre todo, tenemos. Si el método de recolección tenemos por punción suprapúbica, muy probablemente será infección mayor a 100 unidades formadoras. En cateterismo vesical, muy probable será más de 50.000 unidades formadoras de colonia y más de 10.000 ya es probable. En la micción voluntaria en los niños, más de 10.000 tenemos, es probable. Y en la niña es más de 100.000, es probable, tenemos en el 80, tenemos por ciento. Si es entre 10.000 a 100.000, se catalogará generalmente como posible. Antes de pasar al último, es bien importante los hallazgos que vamos a encontrar en la tira reactiva y qué actitud tenemos que recomendar antes de pasar a la parte de las pruebas de imagen. Cuando nosotros hagamos las tiras reactivas y tengamos nitritos y cuando tengamos los nitritos, tenemos positivos, tenemos prácticamente la esterasa leucocitaria positiva, es una IBU muy probable. Cuando esté positivo los nitritos, pero esta esterasa leucocitaria negativa, es una IBU probable. Cuando es negativo y en cambio los nitritos y esta esterasa es positiva, puede ser IBU o no, eso queda ahí la duda. Pero cuando son los dos negativos, prácticamente excluye lo que es infección de vías urinarias. Entonces, eso es bien importante de las tiras reactivas. Ahora, el chorro miccional limpio, como le decíamos, podemos hacerle con todos los niños continentes. La bolsa es sobre todo en situaciones no urgentes de niños no continentes. El problema es que en la bolsa es la tasa elevada de falsos positivos muy elevada. El cateterismo vesical, el inconveniente sobre todo es el riesgo de trauma, pero es el método de confirmación inicial y más adecuado en situaciones urgentes de niños no continentes. Y la punción suprapúbica es una técnica invasiva, sobre todo es operador dependiente, y si en casos necesarios es mejor hacerlo por ecografía. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, ya de estos métodos hablamos en un módulo anterior de cómo se debe recoger, cómo debe ser la interpretación. Eso es bien importante saber. Ahora, dentro de esto es bien importante también mencionar sobre todo los estudios que vamos a hacer de imagen. ¿Qué vamos a hacer? La ultrasonografía renal se lo va a realizar entre segundo y tercer día de tratamiento. Aquí tenemos la cisterretrografía miccional y la gammagrafía renal, sobre todo con reflujo vesiculolateral al año. Cuando hay afectación del parénquima renal, no olvidarse lo que ya hablamos. Dentro del tratamiento, ¿qué persigue el tratamiento en sí? Erradicar primero el agente infeccioso, evitar las recidivas, prevenir la urosepsis y reducir la probabilidad de daño renal. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Pediatría en el tratamiento? Está recomendado en todo paciente con deterioro de estado general, apariencia tóxica, deshidratado
intolerancia oral a los medicamentos, inclusive niños febriles menores de 2 meses deberán recibir tratamiento antibiótico por vía parenteral. Las condiciones clínicas de la mayoría mejoran entre 24 y 48 horas y la vía de administración del antibiótico puede ser rotada después de este tiempo a la vía oral. Para el tratamiento empírico, ¿qué se utiliza? Se utiliza generalmente lo que es en un IBU febril, amoxicilina suclavulánico, la fosfomicina, nitrofurantoína, el trimethoprim sulfamethoxazol. En cambio, para una IBU febril va mejor las cefalosporinas que pueden ser de segunda, tercera generación, vía oral y parenteral, y alternativa a la amoxicilina ácido clavulánico y los aminoglucósidos. Dentro de esto tenemos que existen prácticamente muchos fármacos que podemos dar el tratamiento de infección de vías urinarias de acuerdo a la dosificación, la posología y la vía de administración. La vía enteral tenemos la ceftriaxona de 50 a 75 kilo a día. Hablando de los más frecuentes, la gentamicina de 5 a 7, la ampicilina de 100 miligramos kilo a día. Dentro de la vía oral tenemos la amoxicilina suclavulánico 40 a 15 kilo a día, la nitrofurantoína de 5 a 7, y el trimethoprim, en base al trimethoprim, de 8 a 12 miligramos kilo día. Las guías y todo van a encontrar un sinnúmero de medicación más antibióticos de los cuales he referido. Entonces, lo importante es dar un tratamiento viendo si el paciente es febril o afebril y ver si el paciente amerita o no antibiótico intravenoso. Ahora, la duración del tratamiento tenemos de la IBU a febril cistitis, se recomienda duraciones más bien cortas, entre 3 y 4 días, y en el tratamiento de febril se recomiendan de 7 y 10 días. Esto es lo que las últimas evidencias en la parte de la Academia Americana de Pediatría. Sin embargo, la Asociación Española de Pediatría más bien recomienda un poco prolongarse en las partes de infecciones urinarias febriles, inclusive hasta 14 días. Y en las pautas cortas de ellos más o menos sí están más o menos de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría en tratamientos de 3 a 5 días de duración. Pero siempre, salvo en episodios recidivantes o en aquellos pacientes menores de 2 años, en donde más bien ellos recomiendan pautas de 7 a 10 días. Siempre se debe cubrir la Escherichia coli porque ese es el principal germen, ¿sí? O sea, por vía oral intravenosa. A los antibióticos ya hemos referido a las dosis, ¿sí? Sobre todo, como le digo, en infección de vías urinarias es uno de los más frecuentemente utilizados, la nitrofurantoína, y este no se debe ser utilizado sobre todo en infección de vías urinarias bajas o en menores de 3 meses. Las dosis ya hemos referido. ¿Cuándo hacer el diagnóstico diferencial? Sobre todo con enfermedades febriles o gastrointestinales, en tuberculosis renal, en la balanopostitis, la vulvovaginitis, malformaciones de vías urinarias, el síndrome nefrótico, glomerulonefritis, apendicitis aguda y enfermedad renal quística. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentarse? Sepsis, abscesos renales, la pielonefrosis, pielonefritis, cistitis enfisematosa, la pielonefritis santo-granulomatosa, la insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica asociada a uropatía y la hipertensión arterial. Pero, ¿qué vamos a hacer dentro de esto en el momento de la valoración y todo? Siempre debemos ver si el paciente amerita o no ingreso, tenemos a hospitalización. Eso es bien importante. Como yo sé decir, la decisión de ingresar o no a un paciente pediátrico con infección de vías urinarias no solo debe sustentarse si presenta fiebre o no en los resultados de los parámetros clínicos y de laboratorio. También se deberá valorar sobre todo cómo está la función renal, ver el entorno del paciente y el seguimiento que se le va a poder realizar al paciente. En realidad se consideran varios criterios generales de ingreso para un paciente. Uno de ellos es el menor de 3 meses por el riesgo de ¿qué? De bacteremia y urosepsis, antecedentes de malformaciones urinarias, infección urinaria febril con afectación del estado general, a cualquier la atípica, la infección complicada, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con fracaso de tratamiento ambulatorio persistente, la dificultad para la administración de vía oral de medicamentos e hiperemesis, la incertidumbre sobre todo para cuidado tenemos domiciliares del paciente e infecciones urinarias de adolescente tenemos embarazada, ¿sí?
Ahora, dentro de esta parte de lo que le refería de los criterios de ingreso hospitalario también, se debe tomar en cuenta, sobre todo en niños, que hay infección de vía urinaria febril, si presentada ciertos factores. Por ejemplo, tenemos fiebre elevada mayor de 38,5 que no cede en niños o niñas de 3 a 6 meses de edad. La persistencia más de fiebre más de 48 a 72 horas después de un tratamiento ambulatorio. Factores tenemos, por ejemplo, hospitalización reciente o cateterismo, o no hay respuesta al tratamiento, historia familiares de reflujo vesico-ureteral, ecografía prenatal en la cual ya nos dicen que hay una dilatación de vía urinaria y elevación de los reactantes de fase aguda, ¿sí? Sobre todo aquí es bien importante el PCR. Ahí refería más de 20 y estudios que refieren más de 60. Y también en lo que es de la parte de la procalcitonina, si tenemos un valor mayor a 2. Dentro de los criterios tenemos de alta, ¿cuándo vamos a dar a un paciente? Tenemos el alta hospitalaria. Sobre todo, hasta que el paciente permanezca 24 a 48 horas tenemos a febril. Sin uso tenemos sobre todo de antipiréticos, es decir, ya vemos que hay una respuesta, tenemos al tratamiento. Alta de control ambulatorio, una infección urinaria alta complicada, típica o recurrente controlada, si no hay uropatía ni deterioro de función renal, luego de 12 meses de seguimiento. Pero, ¿qué vamos a hacer con los criterios de referencia tercer nivel? Estamos en un primer o segundo nivel. Lactantes o niños mayores con ecografía renal alterada sospechosa de alteración orgánica o funcional. También la interconsulta nefrología. Pacientes con reflujo vesicular, malformación de tracto urinario. Paciente con función renal anormal. Nefropatías de reflujo, sobre todo cicatrices renales en estudios gamagráficos. Infección por gérmenes no habituales, pseudomonas cándida e infecciones recurrentes que no se resuelven en el primer año. Eso es bien importante. Dentro de la prevención, siempre las medidas generales estarán orientadas a reducir, tenemos sobre todo estos episodios de infección urinaria, y es bien individualizado, sobre todo porque siempre hay que decir que siempre mantener un buen estado de hidratación en el niño, en el lactante, siempre tratar de conseguir un vaciado vesical correcto, corregir sobre todo factores desfavorecedores que pueden estar ocasionándonos esto, como son la malhigiene, vulvovaginitis, balanitis, fimosis, evitar irritantes locales, sobre todo eso. Es bien importante en esto la lactancia materna, se ha visto, la nutrición adecuada, la micción completa, el aseo genital adecuado, el uso de prendas interiores, el desparasitar, ¿sí? La vitamina A, las megadosis que se dan cada 6 meses, la detección temprana de malformaciones urinarias, evitar el uso indiscriminado tenemos de antibióticos, eso es bien. Corregir estreñimiento en caso de estar presente, eso es bien importante. Y disfunciones del tracto urinario inferior pueden precisar otro tratamiento, sobre todo anticolinérgicos y técnicas de biofeedback. Dentro de la profilaxis antibiótica, durante muchos años se ha utilizado de forma generalizada, tenemos dosis nocturnas y bajas de antibióticos, o a un tercio, un cuarto de la dosis habitual para evitar sobre todo infecciones de vías urinarias y riesgo de daño renal. Si bien en la actualidad se conoce que no solo previene tasa de recurrente con tracto urinario normal y reflujo vesicoureteral leve, sino que puede aumentar al asociarse a un riesgo mayor de gérmenes resistentes con infección de vías urinarias posteriores. Entonces, en realidad, la profilaxis antibiótica tiene ciertas indicaciones. Así tenemos que el 8 al 30% de niños que presentan una infección urinaria experimentarán uno o más episodios de infecciones sintomáticas, usualmente entre el primero y sexto mes después del episodio inicial. La pregunta es, ¿siempre habrá que realizar profilaxis? Es muy controversial. ¿Por qué? Porque faltan estudios placebos para demostrar efectividad de profilaxis continua antimicrobiana en la reducción de la infección en escalas renales y sobre todo en la resistencia. La profilaxis antibiótica tenemos que en pacientes con reflujo vesicular grado 1 o 3 no va a disminuir la incidencia final de recurrencia de infección urinaria, pielonefritis o cicatriz renal. Luego de un año de seguimiento no se han encontrado diferencias significativas en las tasas de escalas renales a partir de la profilaxis antibiótica.
La tasa de descargas renales fueron similares en pacientes que recibieron profilaxis y en aquellos que no fueron tratados con cada episodio agudo de infección urinaria. En sí, la profilaxis antibiótica es inefectiva para reducir la recurrencia de pielonefritis, daño renal y su progresión en niños menores de 30 años y reflujos vesiculolaterales grado 2 al 4. La profilaxis nunca se asoció con menor riesgo de infección, pero sí con un riesgo aumentado de infección por microorganismos resistentes. Eso es lo que habían encontrado, tenemos en los estudios, lo que hablé al inicio. ¿Qué se ha concluido? Que todavía se necesitan muchos estudios para comprender así los riesgos y beneficios de la profilaxis, fundamentalmente en niños con profilaxis diaria versus aquellos con seguimiento estrecho. No se recomienda la administración de profilaxis de forma rutinaria a niños y niñas que han tenido un único episodio de infección de vías urinarias. Eso es bien importante, tenemos. Otra cuestión muy importante es hablar acerca de las recurrencias, que siempre hay que valorar el uso de la profilaxis antibiótica de forma individual. Tras estudio pertinente que descarte anomalías estructurales o funcionales, tenemos tracto urinario y teniendo en cuenta la existencia de cepas resistentes. Se recomienda sobre todo en niñas con reflujo vesiculolateral grado 3 o 4 durante el año o hasta que se le evalúe nuevamente el grado de reflujo mediante control cistográfico. Se recomienda profilaxis en niños varones con grados 4 o 5 durante un año o hasta que se evalúe nuevamente el grado de reflujo mediante control cistográfico. Y no se recomienda la profilaxis en los niños varones con reflujo grado 1 a 3 ni en niñas con grado 1 a 2. ¿Cuáles se recomiendan? Dosis profilácticas de nitrofurantoína de 1 a 2 miligramos kilo día, con trimmetoprim a 2 a 3 miligramos kilo día. Siempre tenemos también, se puede utilizar solo trimmetoprim a la misma dosis. O alternativamente, como referí al inicio, el tercio o el cuarto de la dosis recomendada para otro antibiótico. En los menores de 2 meses, en cualquier situación en la cual no se pueda usar la nitrofurantoína o trimmetoprim, esto ya hablaremos de la parte neonatal, el antibiótico profiláctico es la amoxicilina o cefalosporines de primera o de segunda tenemos generación. Cuando tengamos una alteración de las vías urinarias identificadas, debemos ver si hay un tipo de alteración, si es funcional, individualizar el manejo, si es estructural, el tipo, si es obstrucción, profilaxis hasta la intervención. Si hay reflujo, debemos ver si es sexo niño o niña. Si es niño, grado 1 o 3, seguimiento clínico, y grado 4 a 5, seguimiento clínico y profilaxis. En la niña, grado 1, tenemos y 2, seguimiento clínico, y el grado 3 y 4 es seguimiento clínico y la profilaxis antibiótica. El seguimiento se recomienda, tenemos la realización de un eco de vías urinarias tras un primer episodio si se cumplen los siguientes criterios de riesgo. Evolución atípica, persistencia de fiebre más de 48 horas tras el inicio del tratamiento, existencia de reflujo vesiculolateral familiar, los signos clínicos de disfunción del tracto urinario inferior, la palpación de masas renales o globo vesical, el diagnóstico prenatal de dilatación tenemos del tracto, tenemos urinario, la creatinina elevada, bacteriemia, infección de vías urinarias y las infecciones tenemos atípicas. La cistoretrografía miccional no debería hacerse de rutina después del primer episodio febril. Se debería solicitar en caso de observarse hidronefrosis, cicatriz renal, hallazgos en que haga sospechar reflujo vesiculateral de alto grado, uropatías obstructivas y recurrencias de IBU febril, aunque en esto tenemos todavía la evidencia es insuficiente. La gamografía diferida a partir de los 6 meses tras una primera IBU febril si se cumplen los siguientes criterios. Sobre todo evolución atípica, es decir, con una fiebre más de 48 tenemos horas, signos de disfunción del tracto urinario tenemos inferior, masas abdominales tenemos o vesicales, es muy importante, cuando los niveles de creatinina empiezan a elevarse de forma tenemos progresiva, eso es bien importante saber. La septicemia, la infección por microorganismos distintos de Escherichia coli y hallazgos patológicos en estudios de imágenes previas, sea por eco, cistografía, por gamografía. Entonces, en la IBU tenemos confirmado, tenemos que ver si el paciente es febril, tenemos a febril eco, si es normal, criterios de riesgo, si no hay seguimiento clínico, si sí, realizar la gamografía diferida en fase aguda, si es normal. Revisión clínica, a ver si hay infección urinaria recurrente o disfunción del tracto urinario. Si no, hacemos prácticamente la cistoretrografía
y los estudios adicionales y otras pruebas de imagen. Si el eco está alterado, hay que iniciar, tenemos profilaxis, tenemos antibiótica. Si es afebril, si hay criterios de riesgo, no, alta. Sí, hacemos el eco. Si es normal, seguimiento clínico. Si no, hacemos pruebas de imagen y hacemos los otros estudios adicionales. Siempre hay que detectar anomalías, tenemos estructurales, tenemos o funcionales. Eso es bien importante, muy importante, debemos saberlo. Ahora, dentro de todo de esto tenemos algo que quería hablarles desde la parte de la cistografía. Dentro de esto tenemos la cistografía radiológica convencional, el KUNS, la isotópica directa y la indirecta y la ecocistografía. La KUNS va a permitir más que todo el estudio anatómico de la vía urinaria. Tenemos la indirecta, tiene una rentabilidad similar al KUS, pero utiliza menos dosis de radiación. La indirecta no precisa sondaje y puede realizarse en niños continentes. Pero el problema es que es menos sensible que las anteriores para detectar reflujo de bajo grado. La ecocistografía, en cambio, es un rendimiento diagnóstico comparable a las técnicas solamente con personal tenemos entrenado. Eso es bien importante, debemos mencionar. Eso es dentro de lo que hemos hablado del día de hoy, aparte de los síntomas y signos nefrourológicos que pueden llegarnos a nuestra área, tenemos de urgencias pediátricas. Ahora, existen también, más dentro de las guías que les vamos a compartir y todo, existen también otros métodos de tratamiento. Sin embargo, no existe todavía una evidencia científica lo suficientemente sólida en lo que es en la parte de la infancia sobre el uso de ciertas vacunas con cepas uropatógenas, la utilización del ácido ascórbico, el zumo de arándanos o los probióticos. Entonces, todavía no hay una evidencia científica. Sin embargo, en las guías que vamos a compartir, van a encontrar que en algunos sitios dan, pero ellos mismos dicen que no está recomendado porque no hay una evidencia totalmente confirmada acerca de estos otros tratamientos, ¿sí? Como yo siempre se les sé decir, en cada hospital, en cada emergencia tienen sus protocolos, tienen su forma de tratar. Lo importante de todo es, sobre todo, tener la sospecha alta diagnóstica de esta infección de vía urinaria, sobre todo ver los factores de riesgo, el síndrome febril, si hay síntomas miccionales, si hay síntomas inespecíficos, cómo es la técnica de recogida de la orina, el examen microscópico, si es necesario hacer el urocultivo. Si nosotros diagnosticamos un IBU probable, sospechosa, tenemos o confirmada, eso es bien importante, la valoración de la necesidad del ingreso hospitalario y la realización de otros estudios, bien importante, y la derivación, si es necesario derivar a nefrología pediátrica, derivar a infectología pediátrica en el caso de infecciones urinarias atípicas. Eso sería todo por el día de hoy, hablando de la parte de los síntomas nefrourológicos. Si tienen alguna pregunta, algo adicional. Si no hay ninguna pregunta, continuaremos el día lunes, continuaríamos las charlas del día miércoles, continuaríamos de la parte de pediatría y el próximo día viernes, es decir, de aquí en 8 estaríamos recuperando la parte de neonatología, debido a que el lunes por situación laboral no podré dar. Entonces el miércoles nos estaríamos viendo para ver el próximo módulo de la parte de urgencias pediátricas y el próximo viernes estaríamos hablando del próximo módulo de neonatología. Muy importante esto, no se olviden de los síndromes nefrítico y nefrótico, eso es bien importante, del tratamiento de infección de vías urinarias. Con todo, que todos tengan una buena noche y un buen fin de semana.